Hola nómadas, regreso con la segunda parte de la historia del café y los viajes del café después de haber partido del África. Nos habíamos quedado entonces con la leyenda de Caldi, el pastor y sus cabras, y de cómo el café entró en contacto con la humanidad y empezó a consumirse en algunas aldeas de África, en el antiguo reino de Abisinia, lo que es hoy Etiopía. Pero el café no se quedó solo ahí. Gracias a los comerciantes árabes, el café llegó a tierras de Asia. Según la historia, el café fue transportado por estos comerciantes que lo conocieron en sus viajes al África, lo llevaron hasta el puerto de Moca y allí, en Yemen, se empezaron a cultivar las primeras plantas de café para el consumo de los árabes. Hay otra leyenda que tiene que ver con la religión del Islam, ya que nos cuenta esa leyenda que el profeta Mahoma, en uno de sus viajes por el desierto, estaba agotado, cansado, sin fuerzas, y Alá lo bendijo y a través del arcángel San Gabriel le mandó una bebida que le volvió a dar fuerzas, le volvió a dar energía para que siguiera su peregrinaje. La leyenda dice que esa bebida fue nada más y nada menos que un buen café. Pues bien, leyenda, mito o realidad, el tema es que el café ahora está en tierras asiáticas. Los árabes han conocido el café a través de sus viajes, ya empezaron a cultivarlo en Yemen y en otras regiones, y resulta que, continuando con el tema religioso y el tema del Islam, existen unos monjes conocidos como los sufís que hacen unos rituales que duran toda la noche. Ellos entonces, al conocer el café, descubrieron que esa bebida era una bebida potente que les daba energía y que les daba el poder para derrotar el demonio del sueño y así poder continuar con sus rituales toda la noche, logrando encontrar ese trance y esa unión mística entre lo humano y lo divino. Por eso entonces el Islam, los árabes, adoptaron el consumo de café. Estamos hablando de más o menos, según la historia y según los datos, desde los años 1516. Pero resulta que el café se encuentra con sus primeros rivales. Ciertas personas no estaban de acuerdo en el consumo de café, pero porque cuando las personas se reunían para tomar café, empezaban a rebelarse contra los reyes, contra los gobernantes, entonces a ellos no les gustó. La historia nos cuenta, por ejemplo, que el emir del Cairo quiso prohibir el consumo de café y le dijo al sultán de esa época, de ese momento de la historia, que prohibiera el café, ya que el café era una bebida maligna, alteraba la mente del hombre y como partiendo de las leyes del Corán, donde se prohíbe el consumo de cualquier tipo de licor, quisieron asemejar el café con el vino por su color oscuro para que el sultán lo prohibiera, pero al sultán le gustaba tanto el café que no quiso prohibirlo. Y contrario a eso,
el sultán ordenó que a partir de ese momento existieran personas dedicadas únicamente a prepararle café al sultán y a sus invitados. A estas personas se les conocía como los preparadores de café. Hoy en día podríamos entonces decir que estos preparadores de café fueron los primeros baristas de la historia. Hay algo triste de esto y es que hay datos que sugieren que precisamente por ser personas tan cercanas siempre al sultán, conocían muchos de sus secretos, lo cual era peligroso para el sultán y se cree que estas personas eran sacrificadas, asesinadas, para que no contaran los secretos del sultán. No se sabe a ciencia cierta, pero es posible que haya sido así. Y es una historia triste en la que está envuelta el café. Pero bueno, el punto es que el café ha conquistado un nuevo continente y a nuevas personas. Se hace parte, se integra a la cultura arábica, a la cultura y a la religión del Islam. Y a través de ellos, cuando el Imperio Turco-Otomano conquista a Egipto en 1517, también conquista su cultura, sus tradiciones y con ello el consumo de café. Los turcos adoptan esta bebida porque a ellos también les gusta, también se ven conquistados por el buen café. El café llega entonces a la capital imperial de los turcos otomanos después del año 1520, según la historia, bajo el mandato del sultán Solimán I, o como según la historia se le conocía, Solimán el Magnífico. Él también es conquistado por el café y a partir de este sultán, de este gobernante del Imperio Turco-Otomano, todos los sultanes adoptan, continúan con la tradición del consumo de café y el café se vuelve, podríamos decirlo, patrimonio para el Imperio Turco-Otomano. La historia nos contará, por ejemplo, cómo el ejército turco-otomano, en su carrera imperial, en sus ganas de crecer sus territorios, cuando quisieron conquistar una región europea, llevaban un cargamento de café y tuvieron que dejarlo allí. Vamos a ver qué nos cuenta la historia y vamos a ver entonces qué papel jugaron los turco-otomanos en la llegada del café a Europa.